Todos estos órganos de trabajo se utilizan en los cultivadores, gradas y en calidad de órganos auxiliares en otros implementos y máquinas. Estos órganos de trabajo cumplen diferentes procesos: desmenuzamiento del suelo, corte del suelo, separación de malas hierbas, colocación de la semilla y el abono, mezclado de las partículas del suelo, nivelación de la superficie y otras. El ancho de trabajo del cultivador está en función del ancho de trabajo del agregado que ha realizado la siembra o la plantación, es decir, es el producto entre el ancho de hileras y el número de hileras laboradas al mismo tiempo. El ancho de trabajo de los cultivadores de labor continua oscila entre los 2,5 y 4 metros de longitud. La colocación de los escardillos de flechas en los cultivadores de campo debe considerar el recubrimiento del tabé, que varía entre 40 a 80 milímetros. De esta manera, la distancia entre hileras será igual a 2 veces la diferencia entre el ancho de trabajo del escardillo y el recubrimiento del tabé. En los escardillos de flechas se trata siempre de evitar enredos y atoramientos con raíces y tallos. Es por eso que prácticamente la distancia entre hileras L en los escardillos fijados individualmente se toma entre 450 y 500 milímetros. Veamos las consideraciones que deben tomarse para la distribución de los escardillos desmenuzadores en el bastidor, es decir, en la zona de deformación. Según el soviético Shegalov, la región de deformación del suelo creada por los escardillos está limitada por la línea MN según la dirección del movimiento, inclinada a un ángulo pi de fricción con respecto a la normal a la nariz del escardillo, y limitada en la dirección transversal por los planos M1 y N1 inclinados un ángulo θ medios respecto a la línea MN, como muestra la figura. Luego, el ancho B1 del ancho de trabajo del escardillo de la zona de deformación será: el ancho B1 es igual a la suma entre el ancho de trabajo del escardillo más 2 veces el producto entre la línea MN y la tangente del ángulo θ medio. Y como la línea MN es igual a la razón existente entre el segmento A y el coseno de la suma de los ángulos φ y alfa, es decir, el ángulo de inclinación de fricción respecto a la normal a la nariz del escardillo y su ángulo complementario alfa. Entonces el ancho B1 es igual al ancho del escardillo B más el cociente de 2 veces del segmento A por la tangente de θ medios entre el coseno de la suma de los ángulos π y alfa. Para asegurar la labor continua de los escardillos, la distancia A de colocación entre escardillos en las hileras debe cumplir la siguiente condición: 2 veces el ancho B1 debe ser mayor a la distancia de colocación y el ancho de trabajo del escardillo B debe ser menor a la distancia de colocación. La distancia entre hileras L de los escardillos mullidores se determina por la condición de que la suma de los segmentos L1 y L0 sea menor o igual a la distancia entre hileras, como se observa en la imagen. Además, el segmento L1 es igual a la relación entre el segmento A por la tangente de la suma del ángulo de fricción φ y el ángulo de entrada del escardillo alfa. Por esta misma razón, la distancia entre hileras L es mayor que el segmento L0 más el segmento A por la tangente de φ más alfa. Al colocar los escardillos debe partirse del ancho entre las hileras A, teniendo en cuenta la zona de defensa C. Esta zona depende de la profundidad de labor, del desarrollo del sistema radicular de la planta y otros factores. Los valores más comunes para la zona de defensa son: para escardillos unilaterales de 6 a 11 centímetros, para escardillos de flechas de 8 a 16 centímetros y para escardillos mullidores de 10 a 25 centímetros. La zona de deformación en las púas o picos de las gradas se muestra en pantalla. En las capas superiores, en las zonas de deformación F, D y E, existen zonas de recubrimiento en donde éstas se solapan unas con otras. En las capas inferiores se quedan zonas sin laborar, con una cierta altura H. Esta altura depende de la distancia S entre las huellas de los órganos de trabajo y el ángulo de incidencia que éstas tienen, θ.
Los descardillos, rejas y machetes deben cortar con su filo las raíces de las plantas que se encuentran en el suelo en el área de trabajo, por medio de un corte con deslizamiento. En este caso, la resistencia de la raíz al corte es menor que durante el corte sin deslizamiento. Al mismo tiempo, si las plantas son arrancadas por los descardillos, entonces estas deben deslizarse continuamente a lo largo del filo. La condición de deslizamiento de la raíz sobre el filo se plantea igual que la del prisma sobre la cuña. Es decir, aquí vemos que durante una condición dada del valor del ángulo de fricción φ, el ángulo gamma se puede elegir de diferentes dimensiones, solamente cumpliendo que sea menor que el ángulo. Sin embargo, esta dependencia tiene un carácter unilateral y por eso no da una relación óptima entre los ángulos de fricción φ y gamma, que garantice aquellas condiciones de trabajo durante las cuales llegue a la unidad del ancho de trabajo de los descardillos, la menor cantidad de malas hierbas. Y mientras menor cantidad de estas haya en la unidad del ancho de trabajo, menor probabilidad o menor posibilidad hay de recubrimiento del filo, y por lo tanto se realiza mejor el corte. Supongamos que el filo se desplaza de la posición AB a la posición A1 y B1 de la figura, recorriendo un espacio que llamaremos L. El tallo del rastrojo que se encuentra en el comienzo del movimiento en el punto A, considerando la condición de que el ángulo gamma sea menor que la relación entre π medios menos φ, se desplazará en dirección a la resultante R, inclinada respecto a la normal N, con un ángulo φ de fricción. El tallo sale desde el filo del punto B1. De la figura tenemos el desplazamiento L del órgano de trabajo desde la posición AB hasta A1, B1 es igual a la suma de las distancias H1 y H2. Estos segmentos forman triángulos rectángulos con el ancho B. De esta relación pitagórica con la resultante R, tenemos que el recorrido L es igual al producto del ancho B por la suma de la cotangente de gamma y la tangente de la suma de gamma y φ. Durante una distribución uniforme de las plantas en el área del campo, obtendremos que el número de raíces, las cuales cubren el filo cuando éste se desplaza de AB a la posición A1, B1, será proporcional al área del triángulo AB1B, que tendrá la siguiente relación: F. F es igual a L por B sobre 2. Y esto a su vez es igual al cuadrado de b sobre 2 multiplicado por la suma de las relaciones pitagóricas antes mencionadas. En esta gráfica se puede observar al área F en función del ángulo gamma en el trabajo del escardillo. En el gráfico observamos que el área F es mínima para ciertos ángulos gamma y además que el área F será mayor mientras mayor sea el ángulo de fricción φ. El valor mínimo del área será la condición siguiente: la relación entre la variación del área F, es decir, su diferencial, entre la diferencial o variación del ángulo gamma debe ser igual a 0. Viendo, obtendremos la ecuación para determinar los ángulos gamma óptimos, en los cuales hay la menor posibilidad de recubrimiento del filo con los tallos. Así, los grados óptimos van a ser igual a la relación existente entre la resta de 90 menos el ángulo φ para 2. Como el proceso de acción del filo en el tallo se produce en el suelo, en el desplazamiento del tallo ejerce influencia la fricción de las partículas del suelo sobre el filo. Por esta razón, resulta importante conocer la naturaleza del suelo con el que estamos trabajando. Por eso, en la ecuación anterior, el ángulo φ se debe tomar como promedio. El ángulo de fricción depende del contenido mecánico del suelo. Para suelos arenosos y semiarenosos el valor del ángulo φ es menor que en suelos arcillosos cohesivos. Por eso, en estos últimos se colocan escardillos con menor ángulo gamma que en suelos arenosos y semiarenosos. El carácter de la acción de los órganos de trabajo en el suelo depende del ángulo de colocación de sus superficies de trabajo en relación con el plano horizontal. Los filos o bordes del machete de mango y dientes de grada se colocan de tal forma que con el plano horizontal tengan cierto ángulo alfa, como muestra la figura. En dependencia del valor de este ángulo, ellos accionan diferentemente las partículas del suelo y tallos de rastrojo.
Si el ángulo alfa es igual a 90 grados, el filo actúa en la partícula según la normal n con una fuerza resultante R⁻₁, dirigida según el movimiento del filo. Cuando el ángulo alfa es mayor a 90 grados, el filo actúa sobre la partícula con la fuerza resultante R⁻², igual a la suma geométrica de la normal n y la fuerza de fricción F. La partícula que coincide con el filo se desplaza hacia abajo. Bajo este principio, trabajan los dientes de gradas, el filo de las cuchillas de discos de los arados y los abridores de discos y de quillas de las sembradoras. En este caso, la reacción del suelo R'2 evita la profundización del órgano de trabajo. Cuando el ángulo alfa es menor a 90 grados, las partículas de las capas inferiores se desplazan hacia la superficie. Tal acción la ejercen los machetes de mango, los abridores de las sembradoras. La reacción del suelo R⁻3', en este caso permite la profundización del órgano de trabajo. Los tallos y desechos vegetales al subir a la superficie se agrupan debajo del bastidor. Si se acumulan, se pueden lanzar hacia arriba, para lo cual algunas gradas, durante el movimiento de trabajo de la máquina, los dientes se inclinan periódicamente hacia atrás. Todos los órganos de trabajo que inciden en el suelo tienen una zona de deformación, y esta está sujeta a un ancho de trabajo y una de relativa profundidad. Los escardillos y otros elementos tienen zonas de defensa para proteger los cultivos. Y hay que considerar la inclinación de los ángulos de colocación de los implementos y las propiedades del suelo para reducir la resistencia producto de la fricción del suelo y las raíces de las arbences.